Comenzamos con más periodismo y una pregunta en estos 72 años de la celebración del paso a la inmortalidad del general José de San Martín. Nos preguntamos qué le pasa a la Argentina. ¿Cuán atrás quedaron, no, los valores de San Martín, pensando en la abnegación, en la austeridad, en la valentía, en la gestión? Puso el cuerpo para cambiar las cosas, ¿no? Como otros que hablan de guerra y la verdad que no cambian nada. Y uno de los problemas, o dos, para sintetizarlo rápidamente, que enfrenta este gobierno, está en la calle. Hoy lo vimos. La calle, que era el territorio del peronismo, la ha perdido el peronismo. Y vos te preguntás, ¿por qué? Bueno, claramente porque lo que desoyó el peronismo, que fue su virtud otrora, es la posibilidad de achicar la pobreza. Este gobierno la amplió la pobreza. ¿Sabés que en la Argentina se calcula que son unos 20 millones de pobres de 47 millones de habitantes? La pobreza, junto con la inflación, son mecanismos que generaron que la calle esté muy inquieta, que en la calle haya divisiones dentro de la propia CGT. Hoy escuché a Facundo Moyano y a Pablo Moyano, por supuesto que respondiendo a sus bases, pero con mensajes muy confusos. Tal vez, por la galería, Pablo Moyano le decía esto al presidente. Escúchalo. Siguen cagando los salarios argentinos, no va a ser la primera marcha, va a haber cientos de marchas para denunciar a estos tipos. Decirle al compañero presidente Alberto, quiero decirle al presidente Alberto, poné lo que tenés que poner, sentá a estos tipos, aplicarle las multas, aplicar lo que tengan que hacer, que los trabajadores te van a bancar. No podemos seguir con este nivel de inflación, donde todos los días seguimos perdiendo parte del salario. Responsables los especuladores. Es que el peronismo nació justamente para evitar que la pobreza se incremente. Y este gobierno llevó al nivel extremo la crisis institucional, que muchos dicen que hay una crisis de régimen político en general. Incluso no podemos soslayar lo que pasa dentro de la oposición. Juntos por el Cambio tiene su propia crisis. Pero es tan malo el gobierno en su gestión, muchos dicen que obedecen a las ambiciones personales de cada candidato, que buscan en cada puesto que obtienen su propio beneficio, un trampolín para pensar en el futuro, en su futuro y no en el futuro de todos los argentinos. Ahora, ¿qué significa perder la calle? Hoy viste una demostración. Claramente, Facundo Moyano peleado con el propio hermano, con Pablo Moyano. La CGT en un mensaje confuso. Nadie entiende bien qué hacía la CGT porque iba contra los mercados, contra los supuestos empresarios, que yo me pregunto, en Uruguay, en Chile, en Brasil, ¿hay empresarios especuladores? Si es que existe el término. Por supuesto que sí, pero el problema no es encontrar enemigos. El problema es encontrar una solución a dos problemas, insisto, bien sintéticos. La pobreza y la inflación, ya que hablamos de la calle, son los dos elementos que hicieron crecer este gobierno. Un frente de todos de caminos bifurcados, con intereses contrapuestos, con problemas ideológicos y con una minoría emocional vinculado con la creencia en vez de la ciencia que sigue a rajatabla los mandatos de Cristina Fernández. A tal punto que Alberto está casi como un embajador de buena voluntad recorriendo las provincias, inaugurando obras públicas en un lugar y en otro, pero el poder hoy lo tiene Sergio Massa. Los dos fueron jefes de gabinete. Por eso todavía Cristina Fernández marca su poderío dentro del Frente de Todos, que solamente perdió cuando estuvo Néstor Kirchner, pero siempre ella cuando llegó al poder ejecutó ese poder. Pero desde el punto de vista de los frutos, el árbol da frutos podridos, está cada vez peor. Y si no, mirá lo que pasa con el sindicalismo, mirá lo que pasa con las agrupaciones sociales. ¿Querés saber más de la calle? Fíjate lo que pasa con los mercados. Los mercados están inquietos, las agrupaciones también reclaman. ¿Y qué pasa con las tarifas? Claro, ya Sergio Massa se contradice con lo que le reclamaba al gobierno de Macri, con el tarifazo. Ahora no se puede hablar de tarifazo, sino que es la redistribución de la zaraza. En su momento, ¿te acordás que no se podía hablar de pobreza? Era estigmatizante. No se puede vivir con un país subsidiado. Pero el problema de quienes gestionan, que además está en la calle, tiene un problema mayor. Porque Cristina, que está en un momento muy complicado de su carrera política, porque toda la naturaleza tiene un ciclo, son ciclos naturales, tiene un problema mucho mayor, que es la condena que se le viene en la causa de Belida. Una cosa fundamental, es la primera de una serie de causas. ¿Por qué? Es el delito precedente, el mecanismo de corrupción de la Argentina. Los fondos que fueron a las empresas de Lázaro Báez, un mecanismo de engranajes con cada una de las etapas, al que le dieron esa obra pública, lo transformaron en empresario, y que en una segunda etapa de la ruta al dinero acá, que tuvo una primera, en donde no entraron los funcionarios públicos, por supuesto Cristina Fernández no, pese a que se lo pedía la Unidad de Información Financiera
y la Oficina Anticorrupción no entró. Pero en una segunda etapa puede entrar si se prueba el delito precedente, los miles de millones de dólares que fueron al exterior, ¿te acordás, no? Vías paraísos fiscales, cuentas en Suiza, pero parte de ese dinero volvió. ¿A dónde volvió? La justicia dice que volvió como sociedades anónimas o como alquiler de habitaciones, hoteles, compra y venta de inmuebles en la famosa Tesur y los Sauces. Tercera temporada de esta gran serie que es Obra Pública, Ruta del Dinero Acá, segunda etapa, Tesur y los Sauces, y la cuarta, Cuadernos de las Coimas. ¿La Argentina tendrá una justicia capaz de hacer un antes y un después en materia de corrupción? ¿Acaso, en el fondo, no es este el gran problema de la Argentina? La corrupción implica que cada uno de los funcionarios hace lo que le conviene a sí mismo y no lo que le conviene al país. Pero por eso decíamos que en la justicia están las pruebas de un juicio oral y público que recomendamos que vean porque se transmite por YouTube, en donde el fiscal Luciani decía, entre otras cosas, esto. Escuchá. En estos mensajes queda al descubierto que la jefa, la señora, esto es Cristina Fernández, efectivamente estaba al tanto de las obras públicas que se desarrollaban. Por otra parte, cuando se habla de Julio MZA o mencionan a los de Mendoza, siempre hablan de la misma persona, Julio Mendoza, presidente de Austral Construcciones. Bueno, es clave lo que va a pasar a nivel judicial, porque el gobierno enfrenta dos problemas. El de la calle con su subgénero, ya lo contamos. El de la justicia es determinante porque es el primero de una serie de capítulos fundamentales. La Argentina necesita una justicia que juzgue a nuestros funcionarios, mientras la opinión pública también los juzga, pero con el voto. Cuando gestionan mal, no los vuelve a votar. Ahí está el dilema Massa. ¿Qué hará Massa? ¿Tiene tiempo para cambiar la falta de dólares, modificar el tema de la inflación, hacer el régimen tarifario, obedecer con el pacto con el Fondo Monetario Internacional, darle respuesta a los sectores sociales? El dilema Massa está vigente.